Lo que pasó y lo que viene. Conflicto de intereses. El termómetro de la información en Radio 10. ...25 pasan de las 11 de la mañana, 10 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...y en los estudios de Radio 10 recibimos a Mila Zurbriggen, ex militante de La Libertad Avanza. Segunda vez ya en conflicto de intereses de Mila Zurbriggen, pero bueno, en una semana que dejó bastante tela para cortar en cuanto al funcionamiento, ¿no? Otros funcionarios que fueron eyectados de su cargo por moverse de la línea. Es un poco... ¿Vieron cuando Adorni dijo, si el presidente dice que ve 5 perros, es que hay 5 perros? Bueno, si el presidente dice que ve que hay un pedo de buzo en la economía, que la cosa está funcionando bárbaro y demás, que nadie se mueva de ahí, que nadie diga hay complicaciones, porque termina afuera. Mila, buen día, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuánto tiempo, en qué año te sumaste a La Libertad Avanza vos? En 2021. ¿Y te fuiste en? 2023, febrero. ¿Y qué viste en esos 2 años de militancia por Javier Milei? Muchas cosas, particularmente la incapacidad de dirigir un grupo de pocas personas, te diría. Ya a partir de ahí, un montón de otras cosas más, como que básicamente en realidad él se la pasó diciendo que no era la casta y estaba arreglando constantemente con un montón de castas, y así un montón de cosas más. Particularmente con esto que pasó que estamos viendo ahora, que cada vez el gobierno va eyectando más personas, fue algo que yo preví que podía pasar por el hecho de que es un espacio que no tiene estabilidad. Es un espacio que de pronto Karina Milei se levanta de mal humor y bueno, entonces una persona no le cae más bien y sale totalmente eyectada. No tiene jerarquías, por ende todos responden a ella. Y ahí también hay un problema, de organización, de cómo se maneja, se administra todo. Eso era así cuando era un frente político. Y actualmente yo, por lo que observo desde afuera, veo que el manejo es exactamente el mismo. O sea, no cambió nada. Cualquiera que se mueva, se corra un poco, siquiera un poquito apenas de la línea, corre riesgo de ser enviado al destierro y además de que todos, el resto de los militantes, etcétera, lo dejen totalmente, absolutamente de lado, generando una actitud de organización coercitiva o secta, más o menos. Porque, o sea, básicamente es un espacio político, viste que en otros espacios por ahí ocurre que los militantes tienen alguna diferencia con su dirigente. O dicen, no, la verdad que a mí esto no me simpatizó tanto, pero yo lo hubiese hecho de esta manera y no de esta otra. Eso es totalmente inaceptable en el Frente de la Libertad Avanza. No podés tener ninguna disidencia, ningún pensamiento contrario, ni siquiera manera de sugerirlo de manera positiva o propositiva. Entonces, sí, aun cuando quienes cambian de parecer, en realidad claro, son los Milei, ¿no? Claro. Digo, muchos militantes, por ejemplo, vos, no se movieron de su línea de pensamiento. Quien se movió en tal caso es Milei. Y es como que te piden forzar tu marco teórico, tu marco ideológico al máximo. Sí, totalmente. Entonces, en realidad, ya no es ni siquiera liberalismo lo que milita, sino es Milei. Y lo que Milei dice que es la verdad. Claro. Y se volvió una cosa muy sectaria en ese sentido, lo cual para mí es preocupante, digo, que eso haya llegado al gobierno de esa manera. Y que creo que lo que más me preocupa todavía es que el resto de la política le siga el juego a ese líder. O sea, es como si todo el país hubiese entrado en la secta, porque digo, los opositores tienen miedo de que los escrachen, tienen miedo de que el presidente se enoje con ellos. O sea, tienen que perder el miedo. Es una persona que no está en sus facultades mentales. O sea, ¿por qué le seguimos el juego a alguien que no está en sus facultades mentales? Eso es lo que más me preocupa. Yo de alguna manera pensé que la política le iba a poner un límite y veo que no se lo están poniendo. No sé cuál es el temor, el miedo que surge, o si hay algún otro interés más de otro tipo, como vimos varios que se dieron vuelta con la ley base, con todas esas cuestiones, y la verdad que en ese sentido me parece decepcionante. Porque si bien hay un 56% que lo votó, hay un porcentaje que no. O sea, hay un grupo de gente que es opositora y también hay un grupo de gente que se va decepcionando paulatinamente, porque claramente un gobierno que tiene al frente a alguien que no está en sus facultades mentales nos va a decepcionar a los que lo votaron y a los que no. Más
temprano que tarde, diría yo, pero en sí. Claro, sí, a mí me impresiona particularmente eso, ¿no? Como si uno se pone a pensar, muchos de los que se fueron, en realidad siguen pensando exactamente igual que pensaron siempre, digamos. Y quien se movió en tal caso es Milei. El problema es que no lo siguieron, en tal caso a Milei, o que dijeron, che, acá tenemos una contradicción respecto de lo que pensamos, de lo que pregonamos y por lo cual llegamos al poder para cambiar la Argentina. Nos queda un rato largo todavía con Mila Zurbriggen, pero ahora 11:30 de la mañana, momento de las noticias en Radio 10. 33 minutos pasan de las 11 de la mañana, 10 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos haciendo conflicto de intereses en Radio 10 y está en nuestros estudios Mila Zurbriggen, ex militante de La Libertad Avanza. Dijiste la palabra secta antes. Sí, también la dije en C5N, sí. Ah, bien. Ok, me está diciendo, no te estoy dando el título. No, Exacto. mentira. Pero me pareció interesante para vos. O sea, vos hoy encontrás más un funcionamiento de secta en el espacio al que supiste pertenecer que un espacio de pertenencia ideológica, digamos. Claro, a mí no me parece que ese sea el manejo de un partido político o de una agrupación política. Con todo lo bueno y lo malo que tiene una agrupación política, ¿no? No creo que sea el caso de un espacio político corrupto, con X problema. No, me parece que es literalmente una organización coercitiva que, tipo, todos los que están ahí metidos de alguna manera se ven inducidos a una obediencia ciega al líder. Por eso, de pronto, no sé, algún periodista quiere ir a entrevistar a alguno que no es que es del gobierno de Milei y ese periodista puntualmente no es afín a las ideas de ellos, no le dan la entrevista. Es una cosa como muy cerrada. Claro. Estamos conociendo ahora a Mila, la que se fue de La Libertad Avanza. ¿Qué te atrajo en su momento como para intentar integrarte? Bueno, yo siempre cuento, o sea, para mí lo que me aleja de los partidos tradicionales en 2018 fue el debate del aborto. O sea, capaz que si ese debate no se daba, yo hubiese entrado a un partido tradicional. Mira. Pero a ¿Vos mí, tenías en 2018? 19 años. 19. A mí Y te sumaste con Milei, perdón, a los 22, 21. Sí, 22. En ese tiempo yo lo que hice fue armar una agrupación de jóvenes pro vida a nivel nacional e internacional. Y bueno, nada, eso fue básicamente lo que a mí me hizo acercarme a Milei. O sea, en otro espacio político, perdón, si alguno me va a decir, no, acá aceptamos prohibidas. Lo que no, quieras. Sí, en claro. 2018, 2019, 2020 realmente se sentía una exclusión muy fuerte al que no era en ese sentido progresista. Y además, nada, a mí también me tocó ver algunas cosas que tienen que ver con la marea verde y todo eso, que para mí fueron bastante fuertes de ese lado. Qué sé yo, los scratches masivos, todas estas cosas. Fue una época muy violenta. Creo que a partir de ahí una generación vira hacia el otro lado, encontrando referentes como Agustín Laje, etcétera, etcétera, que hablaban en contra de eso, que daban una postura contraria. Con un nivel de violencia también importante. Sí. La batalla cultural que propone el AGE y el Sí. Ministerio del Odio. Sí, es muy fuerte. sí, ni hablar. Digo, eso también está mal, pero de este lado en su momento hubo algo Sí, bastante fue fuerte que expulsivo, generó entiendo. una contraposición. Entonces, bueno, nada, lo que ahora ocurre creo que es justamente todo lo contrario, que también me parece grave. O sea, un machismo exacerbado, gente que arma streamings donde, no sé, es gracioso ver cómo en Scary Movie matan a una piba, ¿entendés? O sea, delirios Es muy totales. O sea, machista La Libertad se Avanza. balanceó totalmente para el otro lado, de mi punto de vista. Espera, pues me perdí. Ari te preguntaba cómo llegaste a la figura de Milei. Vos situás como un punto de inflexión en Claro. su vida, si se quiere, la discusión por el aborto. No, y bueno, Ahí después- Laje, pero ¿y Milei? ¿En qué Bueno, momento Milei decís? justamente cuando estábamos en ese debate en 2020, se da la posibilidad de hacer un live con él, donde, bueno, él era economista, era conocido y aparte era pro vida. Y ahí es donde empieza mi primer vínculo con Milei. Después, claro, o sea, empieza todo esto del armado del frente político, etcétera, donde justamente se acomodaron un montón de gente que pensaba igual que yo y bueno, nada, la cosa fue surgiendo y terminé estando dentro de la alianza política, digamos. En su momento fue también todo un tema eso, porque digo, estaba gente como Ramiro Marra, a mí no me gustaba, por ejemplo, que esté, porque me parecía que no tenía nada que ver con el movimiento, o sea, un movimiento que surgió de chicos que se juntaban en las plazas a tomar chocolatada y leer libros de economía, o llevar pañuelos celestes, ponele,
a de pronto tener un tipo como Marra que en ese momento había caído totalmente de arriba. Y así el frente se fue llevando puesto lo que genuinamente también había sido ese movimiento, ¿no? Ahora, salís de la Libertad Avanza. ¿Qué significa salir de la Libertad Avanza? Fue bastante fuerte. Para mí igual fue liberador, porque salí de ese lugar que era una tortura constante para mí. Pero fue bastante fuerte porque me amenazaron de muerte, porque me hicieron todo tipo de difamaciones en las redes, o sea, scratches de todo tipo. Y bueno, fue así, durante mucho tiempo siguió siendo y tuve que tener custodia. Me esperó la diputada Lilia Lemoyne a la salida de un canal con un grupo de libertarios, no sé qué pretendían hacerme. Bueno. Eso fue lo que pasó, básicamente. ¿Cómo se sobrelleva el scratch organizado en redes? Porque hay gente que no se la banca. Te puede llevar al límite, caer a lo más bajo de tu ser, digamos. Yo soy una persona... Yo realmente no sé cómo hago. Soy una persona que me resbala absolutamente todo. Y no me importa de quién viene, la verdad. Pero bueno, sé que hay otras personas que no. Sé que es muy violento lo que ellos hacen. A mí me costó más verlo en ver a las personas que quizás eran cercanas a mí, ver cómo me hacían todo eso. Ellos sufrían y yo no, pero para ellos era fuerte. Entonces era como, bueno, es política, le decía yo, y calmaba todo mi entorno, pero digamos, o sea, para una persona normal es mucho, y creo que hay gente en la Libertad Avanza que la pasa mal por eso. ¿Y cómo ves hoy a tanto tus compañeros, no sé si hablas con los que todavía están ahí, como los que quizás también como vos en un momento empezaron a notar ciertas incoherencias, inconsistencias y decidieron alejarse? Y los que estaban ahí básicamente no me hablan muchos por este tema del sectarismo, de no poder hablar con el traidor, toda esta cuestión. Y después el resto, por ahí veo que los que se fueron se encuentran un poco perdidos o buscando rumbo político también. Pero en sí mismo todos coinciden más o menos en las mismas cosas que vimos adentro y que no nos gustaron. Todos se van por lo mismo, por esto que decís vos de que Sí. quizás los valores no se reflejan tanto adentro. Es una locura ese frente. No tengo otra palabra para expresarlo. Es desordenado, desorganizado, poco profesional, lleno de locuras que no corresponden a la política, al sector público. Es una locura en sí misma y un montón de gente que la verdad que no está muy bien, que se acerca a ese espacio y que no sé por qué un espacio político le da lugar, con cosas que rozan todos los límites, ¿me entendés? O sea, entonces bueno, yo básicamente eso es lo que vi y también me pareció en su momento que correspondía salir a hablar, porque yo también podía irme en silencio, digamos, o podía no aparecer en medios, pero correspondía salir a hablar porque hasta entonces nadie había hablado, había mucho miedo, nadie hablaba, nadie decía nada, y Sí, fue es como, cierto. bueno, alguien de alguna manera necesito hacer saber que esto está pasando. Y bueno, en efecto fui la primera que salió a hablar. Y cuando vos decís que muchas locuras, tiranos algunos ejemplos, algunas cosas. No sé, qué sé yo, te puedo hablar del comportamiento de algunas diputadas, de algunas cosas que se permiten decir. Por ejemplo, ¿cómo vas a decir que estás a favor de la venta de órganos o de la venta de niños? Eso es un límite que no se puede cruzar. O sea, Milei lo hizo, ¿me entendés? O dijo, si no quieren hacer mi plan económico, entonces que se caen de hambre. O sea, es un nivel de locura que no podemos normalizar. O sea, no entiendo por qué la política lo normaliza también. Ahora, sí te entiendo, y entiendo muchos jóvenes que se sumaron a la política con Javier Milei porque él vendía la idea de alguien diferente, ¿no? Sí. Indudablemente alguien diferente, alguien disruptivo, es alguien disruptivo, un discurso muy distinto al de la política, un discurso genuino incluso, la verdad es que es auténtico. Milei, el Milei candidato por lo menos, era el más auténtico, de hecho... Sí. Ahora medio que No, bueno, trastobillo. pero te quería preguntar un poco por eso, porque yo creo que te entrevisté por primera vez hace ya un año, un poco más Sí, incluso, cuando justamente vos empezabas a decir, che, los militantes genuinos de Milei, los que nos sumamos genuinamente a la política, los que creímos en su proyecto, los que creímos en su proyecto de la casta queda a un lado,
no paramos de comernos chascos de alguna manera porque se rodeó de lo peor de la casta, nos corrieron y vino políticos tradicionales que fracasaron en otros partidos políticos, que son el descarte de los partidos políticos tradicionales, ocupan acá un lugar preponderante por sobre aquellos que logramos la épica del 17% de la ciudad de Buenos Aires en 2021. Totalmente. Es eso. Así fue, sí. Ellos llegó Milei a ser diputado y empezaron a hacer una limpieza de básicamente la juventud que tenía algún tipo de organización y conciencia y que había iniciado el movimiento. Hoy en día lo que tienen son adeptos, fanáticos. Esos chicos no se sientan, como te digo, como se hacía en su momento en una plaza a debatir de economía. Ustedes sí lo hacían. Sí, no tienen debates. Ellos siguen ciegamente a Milei. Claro. Y es que te exige romper mucho, ¿no? Forzar mucho tu marco ideológico. Y más porque es su propio marco, o al menos lo que declara públicamente, que hemos seguido. Vos mencionabas el poder interno que tiene Karina Milei, ¿no? La secretaria de la presidencia, además hermana del presidente, como diciendo esto, si ella le baja el pulgar a alguien, es como la muerte, la expulsión. Claro. ¿Qué viste vos de la relación entre ellos, de la fuerza de poder entre ellos? Entre Karina y Javier. No, a mí me parece que la que toma las decisiones es Karina. Y eso es bastante preocupante porque, digo, en realidad ella no es presidente, ella es secretaria. Entonces, ahí hay una gravedad enorme y realmente, o sea, la que gobierna yo diría que es ella. A mí particularmente me preocupa muchísimo lo que está pasando. Creo que la política está subestimando esta locura, ¿no? Porque realmente están planteando locuras en todo aspecto, en el aspecto de desarmar el Estado, lo que están haciendo con el Estado, cómo está avanzando la recesión, las propuestas que tienen, que recién hablábamos, con inteligencia artificial, o sea, una locura. En ningún lugar del mundo quieren reemplazar el Estado por inteligencia artificial. En todos lados están legislando, están viendo cómo tratar de frenar los peligros, y Milei está vendiéndole al mundo que no hay legislación y que vengan a hacer lo que quieran, y con el Estado encima, claro, como probar un experimento tecnológico. Pero te hago una consulta, porque Milei siempre dijo eso. Cuando vos militabas con él también lo decía. No, la parte de... O sea, no, en realidad nosotros lo que militábamos era achicar el Estado en el sentido de la gente que no tiene que estar en el Estado porque en realidad no está trabajando. O sea, vos querías que se vayan los ñoquis. Claro, una cosa así. Y también todo lo que es el tema de los impuestos, que a mí me parece que él rompió esa promesa. O sea, él dijo que iba a bajar los impuestos, que es lo que supone que un liberal debería hacer, que no hay que tomar deuda. O sea, lean el liberalismo, es todo lo contrario a lo que él está haciendo, o sea, literalmente. Sí, ahora prometía dolarizar y eliminar impuestos y ahora te dice que vas a vender los dólares para cambiarlos a pesos para pagar impuestos. Exactamente, o sea, todo lo que él dijo que él iba a hacer, no lo está haciendo. O sea, más allá de que decía locuras, como por ejemplo el tema de los órganos, que en su momento yo se lo dije, tipo, no podés decir una cosa así y no podés estar a favor de esto. ¿Y él cómo reaccionó? Mal, muy eso? mal. Vos se lo dijiste yo eso se lo dije. a Milei. Sí. Lo llamé y se lo dije. ¿Y qué te dijo? Reaccionó mal. O sea, no, que es como yo soy, que lo de Thatcher también le dije en su momento. Yo no estaba de acuerdo con eso. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? Ahora, a mí particularmente me parece que lo que se militó fue eso en su momento, bajar los impuestos. Digo, no podemos negar que este no es un país con una alta carga impositiva. Pero lo que está haciendo es todavía complicar más a la clase media que paga impuestos. Entonces, la expectativa, el pacto electoral que hubo con él, todo eso se acabó. O sea, no está cumpliendo nada. En ese sentido, fracasó en todas sus propuestas políticas. Aumentó la indigencia del 9% al 17%. La desocupación en los más jóvenes es de un 20% aproximadamente. Y de los que no están desempleados, un 60% están en informalidad. Y con los pibes y pibas de tu votaron. generación, con los que vos, digo, no los militantes, las personas que vos te cruzás en tu cotidiana, que se sabe, Milei tenía mucho apoyo en la juventud, sobre todo la juventud de varones. ¿Qué está pasando ahora? No cambió nada. Yo veo que no cambió mucho. Medio duro decirlo, la verdad, para mí sobre todo, que sé muy bien de qué estamos hablando. Pero me parece que justamente, eso sí, ahí tengo que culpar un poco a la oposición. Yo hace poco di una charla sobre cómo afectan las redes sociales a la democracia, y una cosa que nosotros habíamos hablado era que desde 2013 hasta acá
las redes sociales vienen afectando nuestras elecciones, nuestra democracia, de distintas maneras. Y yo creo que la política tradicional subestimó eso, subestimó a la generación nativa digital, pensando que eso no iba a cambiar el amperímetro de nada y que la política podía seguir siendo como en 1940. Y cambió el mundo, cambió todo. Hay un auge del individualismo fuerte, también debido a las redes sociales y toda esta cuestión y todo eso. Entonces, bueno, en efecto, lo que genera es que en general la política no represente más. Y a partir de ahí hay que buscar, hay que adaptarse a este momento de la historia y del mundo y decir cómo vamos a representar desde una oposición que, bueno, que busque ser más humana, que busque la igualdad. Hay debates que hay que dar, como por ejemplo, si avanza la inteligencia artificial, va a haber desempleo. Nadie está dando ese debate de los políticos. Es un debate que interpela a nuestra generación y no lo están dando, por ejemplo. O sea, Mila, ¿cómo, cuándo y dónde fue tu última charla con Milei? Ay, para que me acuerde. No, me estaría acordando. Me parece que habrá sido algún evento que fui de los últimos y... No era candidato a presidente todavía. Sí, ya era. Sí tenía la idea. Ah, ok. Sí, ya era. Ok. Ya era. ¿Le dijiste a Milei me voy por esto y esto alguna vez? No. ¿O te fueron apartando de a poco? No, cuando lo hice, porque fue una decisión bastante impulsiva, podría decir. Porque, o sea, la venía pensando, pero el hecho de dar el paso fue algo del momento. Como decir, me quiero ir, ya está. Y bueno, ahí fue cuando largué el hilo de Twitter. Claro. Sí le comuniqué las cosas que a mí me molestaban, sí. Creo que estaba bastante al tanto de que yo no me sentía más conforme con un montón de cosas. Claro. Pero bueno, nada, yo tomé esa decisión. Aparte me parecía que era un sinsentido también hablarlo porque es una persona que no escucha. Ah, tranqui. Entonces, El presidente de la nación. No tenía mucho sentido, no, claro. Bien, Mila, gracias por venir. Bueno, ojalá, yo creo que vamos a charlar muchas veces, ojalá ya pensando en lo que se viene, en cuanto a proyecto de país, probablemente no tengamos muchas coincidencias en cuanto a la visión de país, pero ojalá sigas en la política. Para mí tenemos que seguir fomentando e incentivando que los jóvenes estén dentro de la política porque es una herramienta sumamente sana y es el futuro, en definitiva, ¿no? de las generaciones que vienen. Y me parece que está buenísimo que te vengas, a charlar, que podamos poner ideas sobre la mesa y como te digo, que de forma genuina podamos debatir qué país queremos. Eso es lo importante y bueno, que este desencanto con la Libertad Avanza no te lleva a vos ni a ningún otro joven que se pudo haber acercado a la política a patear el tablero y a decir, ven, al final es todo lo mismo, ya está y demás. Sí. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Mila Zurbrigen en Conflicto de Intereses. Estás escuchando Conflicto de Intereses.